Bienvenidos a Tus Derechos. La extradición y la reforma de la Constitución son los temas que abordaremos en este programa. Precisamente para ello, hoy hemos invitado a dos distinguidos especialistas, los doctores Javier Valle-Riestra y Aurelio Pastor. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. Camilo Suárez nos explica los alcances de la sentencia recaída en el caso de los Sánchez Paredes. El doctor Javier Valle-Riestra aborda el tema relacionado con el procedimiento judicial denominado extradición, mediante el cual los tribunales de un país deciden si entregan o no a otro país a un procesado o condenado por delito común. Francisco Morales Sarabia dialoga con el doctor Aurelio Pastor sobre las reformas constitucionales del sistema de justicia. A continuación, nuestra sección El Tribunal explica sus sentencias. El doctor Camilo Suárez, asesor jurisdiccional, comenta sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de los Sánchez Paredes. En esta oportunidad comentaremos la sentencia recaída en el expediente 3245-2010. Es un proceso de habeas corpus que se interpuso en favor de Jesús Esteves Ostolaza y Santos Orlando Sánchez Paredes. En esta sentencia, el tribunal determinó que no se había vulnerado el derecho al plazo razonable de la investigación preliminar en la investigación seguida contra los favorecidos y otras personas por el presunto delito de lavado de activos. Empezaremos entonces determinando qué es el derecho al plazo razonable. El derecho al plazo razonable es un elemento del debido proceso. Un elemento del debido proceso que incide en todos los ámbitos procesales. Se puede hablar de un derecho al debido proceso, de un derecho al plazo razonable del proceso, de un derecho al plazo razonable de medidas limitativas de derechos como la detención, un plazo razonable de la detención, y también un plazo razonable de la investigación fiscal, de la investigación preliminar previa al inicio del proceso penal. Para evaluar la razonabilidad del plazo de la investigación o del proceso, es necesario evaluar tres aspectos. El primero de ellos es la complejidad del asunto. Evidentemente, un asunto poco complejo va a requerir por parte de la justicia menos tiempo que uno más complejo. Se analiza también la actividad procesal de las partes. Si es que las partes han llevado a cabo una conducta procesal obstruccionista, dilatoria, esto va a redundar en una mayor dilación del proceso. Del mismo modo, se analiza la actividad del propio órgano jurisdiccional o del fiscal a fin de determinar si es que estos han sido diligentes. Si la dilación procesal no es imputable a los jueces o a los fiscales, es ello porque llevaron a cabo una investigación o un proceso penal con actos diligentes de investigación o actos de prueba. En el caso concreto, el tribunal determinó que por la complejidad del caso, esta investigación que se inició en enero del 2008 y terminó en mayo del 2010 no vulneraba el plazo razonable, teniendo en cuenta que al inicio de la investigación se investigaron 67 personas naturales y más de 100 personas jurídicas. Y a su vez, casi 2 años después de iniciar la investigación, en diciembre de 2009, los investigados solicitaron al fiscal un nuevo plazo, un mayor plazo de investigación, a fin de poder aportar medios probatorios, lo cual constituye un indicio relevante de la complejidad del asunto. ¿Qué determinó el tribunal? Determinó que no se había vulnerado el plazo razonable y en tal sentido se debía proseguir con la investigación fiscal. Proseguir con la investigación fiscal y con el proceso penal que se hubiera iniciado, a fin de determinar en ese proceso la responsabilidad penal. Enseguida, el doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con el doctor Javier Valle-Riestra. En esta oportunidad para el programa Tus Derechos nos encontramos con el doctor Javier Valle-Riestra. El doctor es ampliamente conocido como un gran jurista, un constitucionalista y como un político de polendas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Soy un político por mis convicciones apristas, pero ya no soy un político de acción. Por lo tanto, venir aquí a esta reflexión jurídica me parece interesantísimo. Exactamente, justamente en su condición de jurista y en uno de los campos donde usted ha destacado sin lugar a dudas, y es uno de nuestros más importantes expertos, es en el tema de la extradición. ¿Qué es la extradición? Porque esto suena pues a chino para el público televidente. Es una entrega de carácter internacional entre estados, aunque modernamente puede ser la entrega que un estado le hace a una entidad supranacional, como es en Europa, con sede en La Haya. Entonces ya no es la entrega interestatal. En virtud de esta situación, el individuo debe estar
acusado o procesado con una orden de detención para poder ser reclamado. Si una persona no tiene un mandato de esa índole, no puede ser extraditado. Puede ser solicitado para enjuiciarlo o para ejecutar la pena, y debe haber pues, normas muy claras, por ejemplo, el nullum crimen, nulla pena sine ley, no hay delito ni pena sin ley. Por más que esté procesado penalmente, si es que no existe una tipicidad, una doble incriminación entre el Estado que reclama y el Estado reclamante, pues entonces esa extradición no puede marchar adelante. Nullum crimen, nulla pena sine ley. Esos son los postulados clásicos de la extradición desde que en el siglo XVIII se acuñara como neologismo la palabra extraditurus, extradito. Es decir, la extradición es un mecanismo de colaboración para perseguir a quienes supuestamente han cometido un delito. Para perseguir, no supuestamente, para los que han cometido un delito. Una persona que no ha cometido ningún hecho punible no puede ser perseguido porque le tenga antipatía o sea una persona non santa para el régimen que lo reclama. Así que la cuestión fundamental es haber cometido un hecho punible, pero al mismo tiempo comprobar si existe algún elemento o indicio de que eso sea verdad. Además, no guiarse de la calificación que se hace del tipo penal por el Estado reclamante, porque cuando existen tratados, está ahí inventariado la relación por las cuales una persona puede ser extraditada. Si no está comprendido el delito, pues entonces no hay entrega. Ahora, también puede suceder que le den el bautismo de alguno de los artículos del inventario para perseguir. Entonces ahí viene el examen que, conforme a las reglas clásicas, tiene que hacer el país reclamado para poder acceder o no a la extradición. Claro, y en este tema también hay algunas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, no puede haber persecución por delitos políticos, o sea, hay límites a la extradición. No, esos son límites fundamentales. Por eso es que el examen que hace el país reclamado es si le acusa de un hecho tipificado, inventariado en el tratado, pero responde esto a la verdad, entonces porque puede ser la persecución de una persona en razón de sus ideas, más allá de que haya cometido el hecho punible, o el disfraz, el darle un nombre a una conducta determinada, por más punible que sea, que no está ajustada al inventario del tratado. Los casos emblemáticos de extradición que algunos hemos abordado tanto en la historia jurídica peruana, estos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad, con el surgimiento del Tribunal Penal Internacional, con esta mayor, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea existen estas órdenes de arresto comunitario. En el caso de América Latina no. ¿Qué tendencias modernas encontramos en el tema de la extradición en su condición de estudioso de este tema? En el continente al que pertenecemos, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, el régimen sigue siendo el régimen clásico, ¿ya? Extradición activa, extradición pasiva, reextradición, extradición complementaria o ampliatoria, cuasi extradición, principios, no extradición por delitos políticos, tipicidad, principio de la especialidad, etcétera. Todas esas normas se cumplen al pie de la letra en virtud de convenios, fundamentalmente el de Caracas de 1954. Hubo también convenios anteriores de 1931 que comprendía a todos los pueblos latinoamericanos. Así que si aquí el día de mañana se solicita la extradición de Manuel Rosales, ¿verdad?, cosa que no podría prosperar porque hay asilo, tendrían que acompañar una demostración de que hay un auto de procesamiento que tiene orden de detención, que esto está previsto en los tratados multilaterales a los que están vinculados Perú y Venezuela, de que no hay ninguna intencionalidad política, de que el caso no ha prescrito, etcétera, etcétera, y que se le prometen solo juzgarlo por determinado hecho punible. Bueno, eso es un caso que traigo arbitrariamente porque la posición de Manuel Rosales es inmune. Eso ya no existe en Europa. En Europa ya no se trata de extradición, virtualmente la extradición ha desaparecido. Todos los países que son firmantes de la Corte Penal Internacional de 1990, lo que hacen es se confía en el mandato que ha dictado el país miembro. No se entra a analizar si es justo o injusto. Se confía en que no hay prescripción. Se supone que
no se está festinando ese trámite, y entonces se acuerda la entrega de la persona de manera sumarísima y no va a un Estado, va a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que es en la que se decide. Hay tribunales especiales de esta naturaleza, en el caso de Croacia y Yugoslavia, por ejemplo. Ha habido alguno de los líderes de la política genocida murió en la cárcel. Hay un tema, es el de la pena de muerte. En la pena de muerte hay una tendencia en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cuando existe esta pena de muerte, lo más probable es que ese Estado donde existe la pena de muerte, ¿no?, el Estado solicitado para que entregue a esta persona puede sustraerse a este mandato. ¿Eso es así? ¿Cómo? Es una regla sine qua non. Cuando una persona es reclamada en vía extradicional, el Estado que lo reclama, si es que tiene pena de muerte establecida en su Constitución o en sus leyes, tiene que comprometerse a no aplicar la pena de muerte, es aplicar la pena inferior, ¿ya? Así que eso no ha habido ningún caso en que... ¿Y cómo se concreta a través de una declaración? O los compromisos que se celebran a la hora de la entrega. El Estado peruano ha decidido entregar a fulano de tal, al Estado tal, en que si bien existe la pena de muerte, ese Estado se ha comprometido por medio de nota diplomática a no aplicar la pena de muerte, sino la pena inferior, ¿ya? Así que eso es una regla universal. Nunca se ha mandado vía extradicional a una persona a la pena capital. Para terminar, doctor, ¿qué recomendación, sugerencia habría usted para los jóvenes estudiantes de Derecho en relación a estos temas tan interesantes de la extradición? Bueno, yo creo que hay que leer textos fundamentales sobre extradición, que es una ciencia ignota para muchos. Por ejemplo, hay que leer al argentino Piombo. Piombo es un hombre realmente erudito, sorprendente. Y después, aunque yo no estoy a la altura de él, mi trabajo sobre extradición han sido bastante exhaustivos, más por lo que yo puedo haber pergeñado con mi cerebro por la documentación. Ahora que veníamos en el coche, hablamos de cómo estos 3 tomos tienen muchos instrumentos. Es una ciencia ignota, ¿no? Los abogados no deben estar pensando solo en los juicios ejecutivos, en los juicios de desahucio, en los contratos de arriendo. Hay que ir a estas cosas principistas, interesantes, para innovarlas. Esto pertenece ya incluso al mundo del futuro, porque América Latina tendrá tarde o temprano que fusionarse al estilo de Europa. Y entonces, lógicamente, la extradición desaparecerá para entrar al mecanismo nuevo, que es el de la entrega. Pero donde se van a recoger todos estos principios. Sin embargo, estarán implícitos e imbibitos esos artículos. Por más que haya una mutua confianza entre Austria y Alemania, no podría festinarse el principio de la especialidad, o si un país europeo tuviera la pena de muerte, la terminara aplicándose. Así que hay elementos superstes del pasado que sobreviven en la entrega, no con nombre moderno de la extradición. Usted nos está preparando una próxima entrega de su tratado de la extradición. Dentro de un mes o mes y medio lo voy a presentar en el Colegio de Abogados mi libro Tratado de la Extradición, en que vale no solo por las cosas que estamos conversando, sino por nueva documentación y nueva jurisprudencia. Tendremos oportunidad de presentar ese libro aquí en el programa, como siempre lo hacemos. Bueno, doctor Vallerriestra, ha sido un honor tenerlo nuevamente en nuestro programa. Para mí es un placer poder venir a disertar en este cenáculo intelectual que es esta sala. Muy bien, estimados amigos, fue el doctor Javier Vallerriestra con quien hemos conversado sobre la extradición.